Hola Guillermo, gusto, placer saludarte. ¿Cómo Igualmente, estás? Ezequiel, el saludo para todos. Tarde noche, Sí, casi, tarde, ¿no? noche, Tarde noche. sí. Más noche que tarde. Me cuesta encontrar Sí, luz. sí, me sí, encuentra total. encontrar luz. Bueno, ahí me hablaba respecto de una media sanción de seguramente una ley que va camino a ser vetada nuevamente, ninguna ¿no? En duda, este ejercicio sí. permanente. Que ha encontrado apoyos impensados en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos sobre el apoyo de la Bolsa de Comercio, ¿no? Que sí. lo calificaban a Milei al borde de estadistas. Esto fue en Córdoba. Notable, sí. Pero también la Fundación Mediterránea, que es el think tank, el centro de estudio, de pensamiento de las grandes empresas de la provincia de Córdoba, Sí. mediterráneas, ¿no? Sí. La Fundación Mediterránea, a través de sus economistas contratados, también salió a apoyar en términos económicos. Estoy Sí, pensándolo. total. Yo supongo Sí. que cuando piensan en términos No, económicos total, y no en claro. otros términos, a apoyar a Javier Milei, porque aseguran desde la Fundación Mediterránea que si Milei no vetara las leyes que se están aprobando, básicamente es la que salió a apoyar el veto, la Fundación Mediterránea, es la ley ligada con las mejoras a los jubilados, Claro, y la declaración de la emergencia en discapacidad. Esto pondría en riesgo ese supuesto equilibrio fiscal en el que Milei está hoy caminando, transitando, cosa que no todos están de acuerdo con esta cuestión. Ya se sabe que hay discusiones incluso de economistas ortodoxos, como lo de la Fundación Mediterránea, que aseguran que no es así, que tal equilibrio fiscal no existe porque no computa el gobierno el pago de los intereses. Claro, que es clave. Y que se lleva buena parte de la plata nuestra. Y es muy difícil hacer las cuentas de uno si no paga los intereses de la tarjeta, por ejemplo. Sí. Podés tener superávit, pero bueno, y Es eso... así de liso y llano. Efectivamente. Bueno, lo que dice Milei, lo que ha dicho ayer en la Fundación Faro, que es el lugar donde lo aplauden, porque es la fundación de los propios libertarios, es que falta todavía hacer el ajuste a las provincias, que las provincias no han hecho lo que ellos hicieron a nivel nacional. Parar la obra pública, de financiar a los jubilados, no entregarle recursos a las universidades. Córdoba tiene universidad provincial, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no recortado impuestos. Pero cuando Milei dice que no recortaron impuestos, habla de no recortaron impuestos a los ricos. Porque ya se sabe que Milei puso impuestos y le sacó impuestos a los ricos, le sacó bienes personales, pero puso el impuesto a las ganancias, le sacó el derecho de exportación a los productores agrícolas argentinos, pero le puso nuevamente el IVA pleno a los jubilados y pensionados que antes les cobraban o les devolvían el 11% del 21%, o sea que pagaban el 10% de IVA. Bueno, Milei lo que está haciendo es, no pueden las provincias hacer algo distinto de lo que hago yo. Básicamente ese es el discurso. Y la Fundación Mediterránea lo avala en el sentido que dice, las provincias han aumentado significativamente la presión tributaria en lo que respecta al impuesto a los ingresos brutos, que la mayoría de las provincias y algunos municipios también lo cobran. Dice la Fundación Mediterránea que ese impuesto no ha parado de crecer desde el 2000 en adelante y que hoy implica en el consolidado provincial casi el 4,1%, entre el 4 y el 4,2%. Vamos a ver el cuadro respectivo de cómo fue creciendo ese impacto de ingresos brutos en el consolidado provincial, es decir, en los recursos que ingresan en la provincia. Comenzó en el 1,9% y fue creciendo, bajó solamente en el 2002 al 1,8% y de ahí fue creciendo. En el 2013 llegó al 4%, estos son impuestos provinciales, se mantuvo en el 4%, cayó al 3,6% en el 2019 y de ahí se sumó hasta el 4,2% en el 2023. Entre 2000 y 2024 su presión tributaria se duplicó, pasando del 2,1 al 4,1. Y se pregunta la Fundación Mediterránea por qué las provincias y municipios lo eligen para financiar el gasto. Bueno,
el gasto provincial, muy simple. Lo eligen no porque les guste cobrar impuestos, sino porque la nación se queda con los recursos que salen de las provincias. Obvio. Con lo cual tiene... la Fundación Mediterránea asegura que este impuesto es lo más fácil de cobrar porque está dentro del precio. La gente lo paga indirectamente, es decir, usted lo paga ingreso bruto, Sí. pero no tiene que ir a pagar, lo pagan los comerciantes porque te lo cargan al precio. Bueno, se lo plantea a la provincia como si fuera algo distinto de IVA. IVA también lo paga y la nación lo recauda, la provincia ve cómo se va ese IVA y después no vuelve. Yo entiendo que las corporaciones empresarias tienen que defender el no cobro de impuestos. Obvio. El mundo ideal sería para todos que no hubiera impuestos. Bueno, si no, los romanos empezaron con esta historia, Sí, ¿no? es verdad, No es que la se nos historia. ocurrió ahora. Si no hubiera cobro de impuestos, no funcionaría la sociedad en ningún lugar del mundo. Después está la otra discusión. Si esos impuestos vuelven de manera equitativa al pueblo y además si esos impuestos son sus recursos utilizados eficazmente. Claro. Ahora, si no son eficazmente utilizados, hay que hacerlo eficaz. Total. Y si no vuelven equitativamente, hay que distribuirlo equitativamente, porque si vos le das mucho a unos y poco a otros, no lo estás haciendo equitativamente. Pero claro, en este gobierno ese problema se ha profundizado, porque este gobierno dejó de prestar cualquier servicio, pero no recortó, no dijo, bueno, no le voy a hacer obra pública, no voy a darle aumento a los jubilados, no voy a mejorar la situación de las universidades, no voy a mantener las prestaciones para las personas con discapacidad, y el no voy, el afuera, la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso que se está ahorrando, supuestamente, tampoco volvió. ¿Dónde está? Porque las provincias no lo tienen. La nación tampoco los tiene, porque no le puede dar un aumento a los jubilados mínimo de 22.000 pesos, porque pone en riesgo el superávit o el equilibrio fiscal. ¿De qué sirve o qué solidez tiene un equilibrio fiscal? ¿Para qué lo tenemos? Sí, claro. Un mínimo aumento de jubilados que lo necesitan, porque hace desde que Milei comenzó que el bono, que es no contributivo, está en los valores que no se mueven. Bueno, la consultora Politicom justificó, en otro informe distinto, el por qué las provincias tienen que sostener con impuestos propios la realidad de su funcionamiento, y porque la nación no le manda recursos. Y mire lo que ha ocurrido con las transferencias automáticas a provincia y a la ciudad de Buenos Aires. Estos son variaciones reales, el número de la barra en rojo es en billones de pesos, o sea, serían 3.650 millones de pesos. Bueno, ese es el número, y la línea negra que ustedes ven al medio, esa que va subiendo y bajando, es la diferencia respecto del año anterior, es la variación en porcentaje real en la medición interanual. Bueno, es decir, que en junio del 2024 había caído respecto del 2023 Massa, 2024 Milei, el año pasado. Había caído 23,4% la llegada de recursos de las transferencias automáticas a las provincias. En julio 18,5%, en agosto el 18,8%, en septiembre el 1,9%, en octubre el 5,1%, en noviembre empezó a mejorar respecto de noviembre del 2023, que era el mes en que se estaba retirando, ya habíamos votado, se estaba retirando Massa y ya empezaba a construirse el gobierno. 2,4, 1,1. Creció el 12,4 en enero del 2025, ¿comparado con qué creció? Con enero del 2024. Pero enero del 2024 la caída había sido significativa, con lo cual creció de la nada. 19,8 febrero 2025 con febrero 2024, 15,3 creció, después bajó al 10, y miren lo que sucedió en mayo de este año comparado con mayo del año anterior. Cayó el 22,9, es decir, que la nación en mayo de este año 2025 le mandó, en concepto de transferencias automáticas provinciales,
casi un 23% menos a las provincias. Las secó, las dejó sin un mango. Bueno, por eso las provincias tienen que poner ingresos brutos y tienen que mantener esos impuestos, que a nadie les gusta. Por eso tienen las intendencias que aumentar los servicios, las tasas, ¿no? Los servicios que presta, alumbrado, barrido, el inmobiliario, patente, ¿no? Todo eso aumenta porque la nación ha abandonado. Ahora se recuperó, aumentó un 6,7% en junio, este es el promedio nacional, y 10,4 en julio. 10,4 en julio del 2025 contra un julio del 2024 que había caído el 18,5. Es decir, que si usted ve que estábamos 18 metros para abajo, salimos a la superficie y solamente se recuperó 10,4, ¿no? Que es muy poco para la cantidad de prestaciones que dejó de dar el gobierno nacional. Es atendible que los empresarios quieren maximizar la renta y minimizar el pago de impuestos. Obvio. Ahora, también está una realidad. Alrededor vos tenés gente viviendo, está el consumo, están las obras. Sí. Para trasladar la mercancía que generan los empresarios en cualquier rubro necesitan los caminos, la infraestructura. Bueno, eso tiene que ponerse sobre la mesa a la hora de discutir. Porque Milei y los empresarios les exigen a las provincias que ajusten y las provincias están bancando la parada en esta situación. El país federal está soportando que el gobierno haya abandonado la extensión de la Argentina de norte a sur y de este a oeste. Y eso debieran entenderlo los empresarios y los economistas que escriben para los empresarios. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Nos encontramos en un rato.